Hola, hemos llegado a la unidad 3, disculpen, funciones de base de datos. Estas funciones, dentro del especialista que creamos el temario de este curso, las dejamos como una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque permiten hacer cálculos matemáticos y estadísticos, pero con cualquier tipo de condición. De hecho, son superiores en complejidad, incluso en el nivel de amigabilidad, que las funciones sumar sí y contar sí. Digamos que las funciones sumar sí y contar sí son importantes porque permiten sumar y contar con condición, también sacar el promedio con condición, pero estas no tienen límite, y de hecho vamos a mostrar varios ejemplos para mostrar obviamente el beneficio de estas funciones que permiten calcular sin ni un tipo de restricción, sin un límite, y al mismo tiempo hacen cosas que definitivamente las funciones contar sí y sumar sí no pueden hacer. Así que con esto no estoy diciendo que dejen esas funciones de lado y utilicen siempre estas, sino que tal vez para cosas más simples se usan contar sí y sumar sí. ¿Bien? Entonces, como estamos en el nivel avanzado, tenemos que conocer estas funciones. Vamos a hacer varios ejercicios. No lo he contado bien, yo creo que son como 14 ejercicios aproximadamente. La idea es que ustedes vayan poniendo mucha atención uno a uno, retrocedan, lo vean de nuevo si es necesario, y comprendan la sencillez de la realización de estos ejercicios. Claro que tampoco hay una parte más compleja, pero ahí ya voy explicando cada uno de los pasos para poner en práctica esto. Y lo primero que vamos a hacer es recorrer esta tabla que es una tabla de recursos humanos, donde se registra el nombre del colaborador y sus datos personales, como la comuna, el sexo, la ISAPRE, la AFP, donde pertenece, el mes en que le pagan el sueldo. ¿Por qué? Porque aquí hay un sueldo que está registrado. También el descuento de AFP y el descuento de ISAPRE. O sea, son una tabla de recursos humanos que tiene datos personales y datos laborales, se podría decir. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que estoy eliminando unos datos acá. En la pestaña Fórmulas, Administrador de Nombre, ya se lo voy a presentar. Entonces tenemos esta tabla, y como cualquier tabla siempre vamos a poder sumar y contar. Pero esto va mucho más allá, porque podemos sacar promedio, vamos a volver a trabajar con el máximo y el mínimo, pero de una forma más avanzada. Tenemos la hoja personal y la hoja ejercicios de personal. Bueno, aquí están los ejercicios, son varios. Lo primero que vamos a calcular es el sueldo más alto de las mujeres. Entonces vamos a ir acá y tenemos la columna sexo, que la F es femenino y la M es masculino. Entonces, quiero que se den cuenta que ustedes conocen una función que se llama max. El max pide números para encontrar el valor máximo. Aquí tenemos. Pero no se puede sacar el máximo con una o más condiciones. Por lo tanto, ya les tengo que decir que este ejercicio solamente se puede resolver con la función que les voy a mostrar. La función de base de datos max, BD max. Pero en todos los ejercicios que utilicemos en las funciones de base de datos, vamos a tener que crear un criterio, formarlo nosotros mismos. Y el criterio se forma con dos elementos: el título y el dato del criterio. Por lo tanto, ahora que lo voy a hacer les va a quedar más claro. Sí, el criterio, porque ya sabemos que queremos sacar el máximo, esa es como la operación que queremos hacer, la operación estadística. Pero ¿cuál es el criterio o los criterios? El criterio es las mujeres. Entonces, si me voy a analizar la tabla, yo necesito esto. Necesito copiar esto y pegarlo acá para construir el criterio. Tenemos el título, dijimos que eran dos elementos para crear el criterio: el título y un dato, al menos. Y aquí tenemos el título y el dato. Y el dato es F femenino. Entonces, ya que tenemos formado el criterio, porque yo les acabo de explicar muy bien,
el criterio se forma según el criterio, ¿ya? Porque en la operación encontrar el sueldo más, o sea, el sueldo más alto, pero ¿cuál es el criterio? Solamente de las mujeres. Entonces, aquí vamos a hacer la operación y aquí solamente ponemos el criterio, sexo, mujer. La función, ¿cómo se llama? Ya sabemos que es max, ¿cierto? Porque queremos encontrar el valor más alto. Pero vamos a anteponer el BD de base de datos. Entonces, base de datos max. ¿Ven? Entonces, ¿qué pide la función de base de datos max? Una base de datos. Entonces vamos a la tabla y seleccionamos toda la base de datos. ¿Ya? Luego, punto y coma nos dice cuál es el nombre del campo. Y el nombre del campo, recuerden, en tabla dinámica, ustedes deberían haber escuchado que campo es lo mismo que título. Lo que pasa es que en base de datos el concepto de título es campo. Entonces es lo mismo. ¿El campo dónde se va a calcular? ¿En qué columna se va a calcular? En esta. Entonces selecciono solamente el campo, que eso me está pidiendo, el nombre de campo. Sueldo. Punto y coma. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios porque ya le dijimos ya que vamos a trabajar en toda esta base de datos, pero vamos a calcular sueldo. Ahí vamos a calcular. Pero ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar? El criterio está en el ejercicio. Estas dos celdas que están acá. Cierro paréntesis y ahí obtenemos el resultado que es el sueldo más alto de las mujeres. Ahora, si vamos a comprobarlo, si es 1.300.000, vamos a comprobarlo. Entonces tendríamos que filtrar por sexo femenino. Y al filtrar por sexo femenino tendríamos que poner atención en los sueldos. ¿Y cuál será el sueldo más grande? Aquí se ve a la vista que es 1.300.000, ¿eh? Entonces está bien. Ahora vamos a seguir resolviendo los demás ejercicios. Vamos a borrar el filtro de acá y nos vamos a pasar al siguiente ejercicio. Cantidad total de mujeres en Maipú. ¿Cuál es la operación que hay que hacer? Es contar. Pero ¿cuál es el criterio? Hay dos criterios acá, que sea mujer y Maipú. Por lo tanto, para no estar escribiéndolo de uno, vamos a poner comuna y sexo. Ahora voy acá y aquí lo modifico nomás. Así que aquí que pongo comuna, Maipú y sexo femenino. Entonces, lo voy a centrar para que se vea un poco mejor. Y aquí voy a aplicarle bordes. Ahí está. Entonces, la función es base de datos, contar. Entonces, sabemos que tenemos que ir a buscar la base de datos, que es toda la tabla. Sabemos que tenemos que ir a buscar el campo y después este criterio. Lo vamos a hacer así, paso a paso, y después vamos a hacer algo que haga más eficiente el proceso en el próximo ejercicio. Pero la base de datos, no perdamos el argumento, o sea, el enunciado, mujeres de Maipú, contar. Ya. La base de datos, que es lo primero que me pide esta función, es toda la base de datos, ¿ya? Porque base de datos es sinónimo de tabla de datos. Entonces, esa es la base de datos completa, punto y coma. ¿Cuál es el nombre de campo donde vamos a calcular? Los sueldos. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio que vamos a aplicar? Porque no va a contar todos los sueldos. Vamos a aplicarle un criterio. Y el criterio es, de las mujeres, vamos a contar los sueldos de las mujeres que viven en Maipú. Ahí está. 4 sueldos. Cantidad total de mujeres en Maipú. Disculpen, no son 4 sueldos, sino que son 4 mujeres que viven en Maipú. 4 mujeres. Pero el nombre de campo fue este, ¿cierto? Aquí, de igual forma, voy a contar 1, 2, 3, 4. Pero obviamente, cuando coincidiera. Así que da lo mismo el nombre de campo. Lo voy a contar igual. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Como siempre se sigue la misma dinámica, donde hay que seleccionar la base de datos, donde hay que ir a buscar el nombre de campo y los criterios, entonces
vamos a hacer un poco más eficiente esto, y la base de datos completa le vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, en el cuadro de nombre, personal. Personal. Así le llamamos, ¿no? Personal, ¿sí? Entonces, ese nombre le vamos a asignar. A partir de ahora, esta base de datos se llama personal. Y también le va a asignar un nombre a esta celda, porque varias veces vamos a necesitarla, y para no cambiarnos de hoja, le va a dar un nombre que le vamos a llamar sueldo. Sueldo. Ok. Entonces, ahora va a ser un poco más eficiente. Suma en la operación, sumar todos los sueldos de San Bernardo y Maipú. Entonces, si son dos criterios en la misma columna, esto lo vamos a hacer así. Vamos a poner San Bernardo y Maipú. Cuando es I, se ponen los dos. Bueno, aquí también es I, pero son diferentes columnas. Aquí es la misma, y así se hace el I. Entonces vamos a utilizar la función base de datos suma, porque queremos sumar. ¿Cuál es la base de datos? Ya le pusimos personal. Ahí está personal. Y que aparece en la lista con un icono distinto, un icono amarillo. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre de campo donde vamos a calcular? Como vamos a calcular los sueldos, ya le pusimos un nombre a sueldo. El nombre del campo, el nombre del título. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El que acabamos de formar acá, que solamente las comunas de San Bernardo y Maipú. O sea, sumar los sueldos de San Bernardo y Maipú. Siguiente ejercicio, suma el sueldo de las personas de Hábitat y Colmena. Entonces, vamos acá, de Hábitat y Colmena, vamos a crear el criterio. Podríamos escribirlo palabra por palabra nosotros, pero ahí creo que más rápido si lo seleccionas. ISAPRE Colmena, que está escrito exactamente igual como está en la base de datos, y AFP Hábitat. Entonces, aquí vamos a aplicar, ya tenemos el criterio, solamente ISAPRE Colmena, AFP Hábitat. ¿Qué cosa? Sumar los sueldos. ¿De quién? De las personas que están afiliadas a ISAPRE Colmena y AFP Hábitat. Entonces, nuevamente la función B de suma, me va a pedir cuál es la base de datos, y yo le pongo personal. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre de campo? Como hay que sumar los sueldos, el campo que vamos a calcular es sueldo. ¿Y cuál es el criterio o los criterios? Acá están los criterios. Cerramos acá y tenemos 1.800.000 de la suma de los sueldos de las personas de Hábitat y Colmena. Suma de sueldos mayores o iguales al quinto sueldo más alto. O sea, vamos a sumar todos los sueldos, pero solamente los que son mayores a el quinto sueldo más alto. Ya, entonces, tenemos un solo criterio, que sean los sueldos mayores a eso. Ahí ya es algo, tenemos que usar una fórmula o una función, porque encontrar el quinto más alto. Entonces, vamos a poner, cuando usamos funciones tenemos que poner, vamos a hacer este, porque ya lo leí ya, en vez de haber leído el 6, leí el 7, pero hagamos este más. Tenemos que usar un campo inventado. ¿No? Entonces, un campo inventado, cuando usamos una fórmula. No podemos usar un campo que exista porque no hay ni un dato que sea una fórmula, ¿cierto? Los datos son Colmena, los datos son Hábitat, Maipú. Si tenemos que crear eso necesariamente, eso es un requisito. Entonces acá vamos a aplicar una fórmula para que calcule, que funcione como criterio, para que la suma se base en ese criterio y finalmente sume todos los sueldos mayores que el quinto más alto. Entonces vamos a usar la función KSimo mayor. La función KSimo mayor, recuerden que pide una matriz, un rango, y luego le damos la posición y entrega el segundo más grande, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, primero vamos a entregar la matriz. Y la matriz es el de los sueldos. Esto. Y vamos a fijar esto importante, porque después va a ser un recorrido de toda la tabla esta función.
Ya entregamos la matriz punto y coma, posición 5. Y con el resultado de esto es el quinto sueldo más alto. ¿Y qué es lo que queremos saber nosotros? Lo que queremos saber si el sueldo es mayor o igual a el sueldo más grande, el quinto sueldo más grande. Si es mayor o igual al sueldo más grande, quiere decir que se va a sumar. Si no es mayor o igual al quinto sueldo más grande, no lo va a sumar. Entonces acá se generó un falso. ¿Por qué un falso? Porque el primer dato no cumple ese requisito de que sea mayor que el quinto más grande. ¿Ya? Recuerden que el enunciado dice suma de sueldos mayores o iguales al quinto sueldo más alto. Entonces, este no es mayor o igual al quinto sueldo más alto. Ya tenemos el criterio que es más complejo, entonces ahora vamos a utilizar la función base de datos suma, donde la base de datos es personal, punto y coma, el nombre de campo es sueldo, punto y coma, y el criterio es este que acabamos de formar, ese criterio que es más complejo. ¿Ya? La suma de los sueldos mayores o iguales al quinto sueldo más alto no lo podíamos ni siquiera conseguir con filtrar, ni tampoco, y con sumar sí sería más complicado. Esto es más sencillo, aunque esto es nuevo. Les voy a explicar una cosa. Lo que hicimos acá es poner es igual a este sueldo, y dijimos, si este sueldo es mayor o igual al décimo mayor del quinto sueldo más alto, eso va a sumar, si no, no suma. Y como escogimos esta opción, después cuando apretamos Enter, la función se preocupa de recorrer toda la tabla y preguntarle, ¿este mayor al quinto más alto? ¿Este mayor? Si es verdadero, suma, si no, no. Nos va quedando más claro a medida que vamos desarrollando ejercicios. Acá tenemos promedio de sueldos de trabajadores afiliados a ISAPRE, las médicas que ganan entre 800 y 1 millón de pesos. Entonces, vamos acá. No sé cuántos criterios hay. Voy a ver. Sueldo de trabajadores afiliados a ISAPRE Banmédica. ISAPRE, entonces, es Banmédica. Ese es un criterio. ISAPRE Banmédica que ganan entre... entonces acá tenemos que poner sueldo, que es un título. Y aquí también sueldo. Este está de más, así que lo voy a borrar. Los sueldos tienen que cumplir un criterio que sea mayor o igual a 800.000. El sueldo también tiene que cumplir un criterio que sea menor o igual a 1,5 millones. Aquí formamos el entre. Si los sueldos cumplen esta condición y quiere decir entre 800.000 pesos y 1.500.000. ISAPRE Banmédica. Entonces, queremos sacar el promedio en base a estos criterios. Entonces, vamos a utilizar la función base de datos promedio. Base de datos promedio pide la base de datos completa, y la base de datos completa, ¿cómo se llama? Le asignamos un nombre que se llama personal. Punto y coma, el nombre del campo donde vamos a calcular es sueldo, porque queremos sacar el promedio de los sueldos. Punto y coma, ¿y cuáles son los criterios? Estos que están acá. Ahí tenemos entonces 1.300.000 pesos promedio de los sueldos de los trabajadores afiliados a Banmédica que ganan entre este y este monto. Suma de sueldos con montos mayores al promedio de sueldos. Vamos a sumar solamente los sueldos que son mayores al promedio de los sueldos. Por ejemplo, el promedio es acá 995.000 pesos. Todos los que sean mayores a ese monto, entonces, muy similar a la que hicimos delante con campo. Porque tenemos que crear una fórmula, sí o sí. Tenemos que hacer una comparación. Y la fórmula es igual, porque aquí tiene que dar verdadero o falso, porque va a comparar este primer sueldo con lo que vamos a hacer.
Si este sueldo es mayor que el promedio de todos los sueldos, lo fijo, ¿eh? Si cumple eso, si este sueldo es mayor al promedio de todos los sueldos, se va a sumar. Este no se va a sumar, pero recuerden que la función va a permitir que, así como nosotros comparamos va a comparar todos, porque gracias a que vamos a seleccionar toda la base y vamos a calcular esta columna, este campo hacia abajo, es que no solamente va a considerar el primero, sino que todo, y todos los que cumplen, todos los sueldos que cumplen, que sean mayores al promedio, se van a sumar, y los que no se van a sumar. Entonces vamos a sumar los sueldos con estos criterios que los tenemos hechos. Los criterios los hacemos antes de aplicar la función. Entonces base de datos suma. La base de datos completa es la base de datos completa del personal, punto y coma. ¿Dónde vamos a calcular? En la columna con campo sueldo. Entonces ya le asignamos un nombre a esa columna, sueldo, punto y coma, y los criterios son estos. ¿Y este qué criterio es? Que los sueldos, solamente va a considerar los sueldos que son mayores al promedio de sueldos. Ya. Este ejercicio tampoco se puede resolver con la función min, por ejemplo. Sueldo más bajo, pero solamente de las mujeres que viven en San Bernardo. Entonces tenemos acá, tenemos sexo y comuna. Podemos sacarlo de acá. Sexo y comuna. Este es el criterio, donde comuna es San Bernardo y el sexo es mujer. Entonces vamos a encontrar el sueldo más bajo. ¿Qué función vamos a utilizar? Aquí ya deberían saber que FDMIN. FDMIN pide una base de datos completa, se le entrega la base de datos completa, que es la base de datos personal. Punto y coma. El nombre de campo donde vamos a calcular son los sueldos. Entonces vamos a llamar al campo sueldo, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Las comunas de San Bernardo y sexo femenino. Así vamos resolviendo ejercicio por ejercicio. Aquí recuerden que no existe una función min con condición, no lo habíamos conocido. Esta es una función mínimo con condición. Así como vimos al principio, máximo con condición. Vamos a pasar a la famosa tabla inmobiliaria. Entonces ya conocemos esta tabla: vendedor, nombre de cliente, fecha de disponibilidad y de operación, hora de operación, tipo de inmueble, tipo de operación, comuna, superficie, metros cuadrados y valor. Vamos a resolver estos 4 ejercicios que son más complejos. Aquí les aseguro que esto no lo van a poder resolver con sumar y contar sub, porque hay un tema de funciones lógicas que no se pueden meter dentro de esas funciones. Pero como habíamos dicho en la introducción de esta unidad, estas funciones de base de datos pueden realizar distintos tipos de operaciones matemáticas y estadísticas sin ningún tipo de límite, con la complejidad que sea. Entonces vamos a encontrar la venta más alta, con eso ya determino que es BD Max. Venta más alta realizada el día sábado. O sea, en la tabla inmobiliaria vamos a buscar cuál es el monto más alto, pero que solamente corresponda a los días sábados. Que tome todos los días sábados y me entregue el valor más alto del día sábado. Entonces eso, venta más alta realizada el día sábado. Entonces, ¿cuál es el criterio? Ya sabemos que es BD Max, pero el único criterio, la operación es Max, ¿cierto? Venta más alta. Pero el único criterio es que considere solamente la fecha realizada el día sábado, las operaciones realizadas el día sábado. Entonces aquí es donde tenemos que usar campo. Voy a tomar algún formato acá. Lo voy a pegar acá. Campo. Entonces acá es donde creamos el criterio y ponemos, si este día sábado, vamos a poner la función texto. Vamos a entregarle un valor al texto, ese valor, punto y coma, y ¿qué queremos extraer de ese valor? El formato de día en palabra.
Entonces hasta acá no tenemos hecho el criterio, porque solo esto, ¿qué significa? Esto es una palabra. Es una palabra que quiere decir que es una palabra de día. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el día que está acá va a ser de la fecha de operación. Porque escogimos este valor y a este valor le extrajimos el día. Y lo que queremos saber de esto es una palabra. Aquí el resultado de esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Queremos saber si es igual a sábado. Y si esta fecha es igual a sábado, va a considerarla para después encontrar la venta más grande. Entonces, pero hasta aquí tenemos un criterio que es de día sábado, donde me da falso. La primera no es día sábado. Entonces ya sabemos que gracias a este criterio, después la función va a recorrer cada una. Si este es sábado, lo considera. Si este es sábado, lo considera. Este no es sábado, no lo considera. Ahora, el enunciado acá dice venta. Entonces, también está el otro criterio que tenemos que aplicar, que lo voy a sacar de acá, tipo de operación, y le ponemos manualmente, entonces, venta. Ahí tenemos listo nuestro criterio para luego utilizar la función BD Max para que encuentre la venta más alta, pero que sea, valga la redundancia, venta de solamente los días sábados. Entonces la base de datos acá es todo esto, pero acá vamos a hacerlo manual este ejercicio y después lo vamos a hacer de otra forma. Esta es la base de datos. Como no tenemos nombre, tenemos que seleccionarla. Pero es bueno hacerlo también así para que nos acordemos. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre de campo donde se va a calcular valor de operación? Punto y coma. Pero ahora tenemos que decirle cuáles son los criterios. Los criterios que se consideran solamente las ventas y los días sábados. Entonces, volvamos acá. Aquí tenemos esos dos criterios y nos da el resultado. Ahora, cantidad de arriendos. Vamos a ver algo que el nombre de campo, si lo fijamos, da exactamente lo mismo, no es necesario fijar el nombre de campo. Ya la cantidad de arriendos que se tardaron menos de 6 meses en realizarse, la cantidad, o sea, aquí hay dos variables. Yo les sugiero que la anoten, como yo la anoto, para que no se me olviden. Arriendo es un criterio y además que se hayan demorado menos de 6 meses en realizarse. Y lo que queremos, la operación es cantidad es contar, pero los criterios ya los tenemos claros. Arriendo y menos de 6 meses en haberse realizado. Entonces vamos a copiar esto. Aquí vamos a poner tipo de operación. Este tipo de operación va a ser tipo operación. Se me puso un acento y eso yo lo saco inmediatamente. Y este es arriendo. El campo inventado es para poder poner una función que considere solamente las operaciones que se demoraron menos de 6 meses en realizarse. Entonces acá lo que vamos a calcular es si fecha, la función oculta, no se asusten que no aparece que oculta, ya deberíamos saber usar esa función. La función si fecha me pide ¿cuál es la fecha más antigua? La fecha de disponibilidad. Punto y coma. ¿Cuál es la fecha más actual? La fecha de operación. Punto y coma. ¿Y qué quiero saber de esos dos? La cantidad de meses. ¿Ven? Utilicé las fechas de la primera fila. Y con esta función obtengo la cantidad de meses que hay entre estas dos fechas. Y lo que quiero saber es si esto es menor que 6. Si es menor que 6 meses. Esto me da verdadero. O sea, en la primera fila la operación se realizó en menos de 6 meses. Y aquí tengo el criterio. Por lo tanto, yo sé que la función es BD suma. ¿O no? No, BD contar. Esa es la operación. La base de datos
nuevamente tenemos que ir a buscarla, pero esta vez no la vamos a buscar. Esta vez asignemos el nombre completo a la tabla y pongamos la tabla inmobiliaria. Ahí está la tabla inmobiliaria. Y por lo general, aquí es donde queremos calcular, entonces pongamos esta celda, valor operación. No pueden haber espacios entre el nombre, entonces lo puse todo junto. Entonces, ahora voy a, mucho más rápido, a utilizar la función BD contar. Me pide la base de datos y la base de datos es inmobiliaria. Punto y coma. ¿Cuál es el nombre de campo donde se va a calcular? Sueldo. El criterio que va a considerarse es el que está acá. Entonces, acá voy a resolver y nos da un error. Vamos a entender por qué da ese error y vamos a revisar cada uno de los datos. La base de datos fue inmobiliaria, el nombre del campo es sueldo, y sueldo lo escogimos de acá, ¿se acuerdan? Y el criterio es este que está acá. Yo veo que está todo bien. Ahora, ¿por qué dio valor? Valor es como un error de cálculo. Entonces, vamos a revisar acá. Tipo, operación, arriendo. Yo veo que está todo bien acá. A ver, vamos a ver qué sucedió. Ahora pasamos al ejercicio número 2. Cantidad de arriendos, ya tenemos dos informaciones. Cantidad quiere decir que tenemos que realizar la operación contar. Cantidad está asociada a contar. De arriendos, los arriendos ya son un criterio, que solamente el tipo de operación es arriendo, que se tardaron menos de 6 meses en realizarse. A ver, lo primero, vamos lo más fácil. Vamos a copiar acá. Vamos a copiar esto. Esto lo vamos a dejar, esto es tipo operación. Yo tengo que tener cuidado porque en la tabla está sin acento, eso, ya. Y luego necesitamos un campo para hacer un cálculo específico. Y disculpen, el tipo de operación aquí es arriendo. Y el campo es el que vamos a configurar para que solamente considere las operaciones los arriendos que se tardaron menos de 6 meses en realizarse. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar una función que ya conocemos, que es la función SIFECHA, la función oculta, que nos entrega la cantidad de meses, por ejemplo, que hay entre dos fechas. Entonces, SIFECHA lo utilizamos acá y le decimos fecha más antigua, la fecha de disponibilidad, punto y coma. La fecha más actual es la fecha de operación, punto y coma. ¿Y qué queremos saber de esos dos? Lo que queremos saber es la cantidad de meses. Eso, entonces esto nos entrega un número, la cantidad de meses que hay entre estas dos fechas. Lo que queremos saber, si estas dos fechas, la diferencia entre estas dos fechas es menor a 6. Eso es lo que queremos saber. Y aquí nos da verdadero porque en el primer caso se da que se demoraron menos de 6 meses en realizarse. Entonces, después cuando aplique la función va a decir, cierra arriendo, y la diferencia entre estas dos es menor a 6, lo va a contar. Entonces, vamos a aplicar la función aquí, base de datos, contar. La base de datos completa ya le pusimos nombre, así que ya sabemos que se llama inmobiliaria. Punto y coma, el nombre del campo donde vamos a calcular es valor operación. Punto y coma, y los criterios son los que acabamos de poner, que sean arriendo y que la diferencia entre la fecha de disponibilidad y la operación sea de menos de 6 meses. Ahí tenemos el resultado. Total de ventas que están por debajo del promedio de ventas. O sea, primero vamos a poner un criterio que es más fácil, que es venta.
venta. Y acá vamos a aplicar el segundo criterio, que va a considerar solamente los valores de operación que están por debajo del promedio de ventas. Entonces vamos a poner un campo en el cual vamos a poner una función que, como siempre, se redirija al primer dato, pero que lo compare de tal forma que vea si cumple esta condición, que esté por debajo del promedio de ventas. O sea, vamos acá y preguntar y evaluamos si este valor de operación es menor que el promedio de ventas. Entonces, promedio.c, el promedio.c me pide un rango y acá tenemos el rango. Ahí tenemos el rango, punto y coma. ¿Qué tiene que considerar ese rango? No, que sea el promedio.c considera un rango, y el rango vendría siendo el rango a evaluar, disculpen, el rango a evaluar son los tipos de operación. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio que vamos a aplicar en ese rango? Que solamente considere las ventas. ¿Cuál es el rango que queremos sacar en promedio? Este que está acá. Entonces, acá también tenemos que fijar ambos rangos. Y ahí tenemos entonces. Así que vamos a hacer nuevamente el criterio acá. Recuerden, vamos a comparar que la venta sea esté por debajo o menor que el promedio de venta. Entonces, paso a paso, a ver. Vamos a calcular que el valor de operación sea menor que el promedio de ventas. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio de ventas? Primero pide rango a evaluar. El rango es este que está acá. Lo fijamos. Punto y coma, que solamente en ese rango considere el criterio de ventas. Punto y coma, ¿y cuál es el rango que queremos sacar el promedio? Es este rango. Cerramos y ahí obtenemos el falso, porque en el primer caso no es una venta y donde el valor de la operación sea menor que el promedio de ventas. Entonces acá no se confundan que este es un ejercicio que es tan rápido, no, vayan paso a paso analizando, retrocedan y veanlo de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar la función de suma, donde la base de datos completa es la inmobiliaria. El campo donde vamos a calcular es el valor de operación, ese campo que le llamamos así. Y el criterio es todo lo que nosotros consideramos, que sea venta y que el valor de la operación sea menor a el promedio de ventas. Aquí vamos a aplicar varios criterios, no sé, creo que son 3. Vamos viendo. El primero, suma de ventas, o sea, tipo de operación venta, justamente está acá. De casas, entonces acá vamos a poner tipo inmueble. Tipo, pero con un espacio, y eso no me lo voy a tomar nunca. Inmueble. De casa. Realizadas antes de esta fecha. Wow. Entonces, vamos a utilizar, mejor lo voy a ir a buscar acá para no equivocarme. El nombre del campo, fecha de operación. Fecha de operación antes del 1 de septiembre. Antes del 1 de septiembre de 2006. Así de fácil se ponen los criterios en las funciones de base de datos. Hora de operación. Perfecto. Hora de operación que sea antes de, también es menor que las 17:30. Y por último, que sea en la comuna de Providencia. Entonces, esto es una Providencia. Comuna de Providencia. ¿Bien?
Vamos a ver si dice comuna Providencia. ¿Existe? Entonces, vamos a resolver esto, vamos a aplicar una suma. Fíjense todos los criterios que hay. O sea, esto ya vemos que facilita cuando es más complejo con muchas condiciones. Entonces, cuando es con muchas condiciones, las podemos escribir tranquilamente una por una y después usarlas. Vamos a utilizar la función base de datos suma. La base de datos es la inmobiliaria. Punto y coma, el nombre del campo o título de la tabla es donde vamos a calcular es valor de operación. Así le asignamos el nombre, valor de operación. En vez de ir a buscar eso, punto y coma, y los criterios son estos que están acá. Eso es. Ahí da un monto. Si me hubiese equivocado en cualquiera de una letra, un acento, hora de operación lo tomó acá. Mira, si se quitaba el acento, porque en la base de datos está con acento, por eso lo tomó. ¿Eh? Si yo le quito el acento a la hora de operación acá, va a seguir funcionando. A ver. Se me pegó un poquito. Ahí, sin mayúscula. Ahí le cambié, le reemplacé la vocal para que quede sin acento, pero gracias a que yo fui a buscar esto con el signo igual, me queda igual, así que me dio igual. Por último, vamos a resolver esto que es rápido, parece que fuera una gran cosa, y es una gran cosa, la verdad, pero podemos hacerlo rápido. ¿Bien? También está apuntando a la tabla inmobiliaria. Vamos a poner nada más que y nada menos que 8 criterios. Y lo vamos a intentar acá. Por ejemplo, Nicole Arenas, que es un vendedor. La operación, pongamos una que sea mayor que el 5 de noviembre de 2005. Pongamos antes de las 18 horas. Tipo de inmueble, casa. Tipo de operación, venta. Comuna, Maipú. Superficie metros cuadrados, mayor a 75. Valor de operación, mayor que 10 millones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una suma, acá, porque queremos la suma. Base de datos suma, donde la base de datos es todo el inmobiliario, ¿cierto? En vez de ir a escoger la base de datos completa del inmobiliario, la que le escribimos, el valor de operación donde va a operar es valor de operación en ese campo, punto y coma, y el criterio va a ser este. Y fijémoslo, F4. Podríamos haberle asignado un nombre, pero por eso, como le tenemos un nombre, lo fijamos. Entonces acá, la suma de todo esto, bueno, si yo borrara varias condiciones, me daría. Pero si aplico todas estas condiciones, por algún motivo no hay ninguna operación que cumpla todo esto. A ver, por ejemplo, mayor que esto y menor que esto, ¿qué podría cambiar? A ver, mayor que 75, en vez de 10 millones, 7 millones. Y mayor que 50, acá podemos poner antes del 15 de diciembre del 2006. Y aquí voy a poner después de las 09 horas. Bueno, como aquí yo inventé, bueno, pongamos menos criterios, pero obviamente si le ponemos todos los criterios tiene que ser algo que calce, ¿ya? Así que podemos obtener todo esto. Ahora, esto está acá, también lo podemos lanzar hacia al lado y nos va a dar el mismo resultado porque estamos apuntando siempre a la misma base de datos, al mismo campo y los criterios. Entonces, aquí lo único que habría que cambiar, se nos está pidiendo la cantidad, es en vez de BD suma, es BD contar. Y esto nos da un número, entonces damos formato número. El promedio con todos esos criterios, entonces BD promedio. Aquí el máximo, entonces BD max.
y acá el mínimo BD min. Entonces aquí, cada cambio que hagamos, por ejemplo, oficina, ahí cambian todos los valores asociados. Entonces, por ejemplo, si ponemos solamente mayor que las 0,9 horas, aquí no me está dando. Debe ser porque lo tengo con acento y en la base de datos está sin acento. Veamos, por eso, mayor que las 0,930 horas. Ahí me da, ¿se dan cuenta? Ese es un error de un error ortográfico, que el título no está igual. Entonces ahora a lo mejor podríamos poner después de, mayor que después de, del 15 de noviembre del 2005. Me considero todo. Y el vendedor, Nicole Arenas. Ese era el problema. Solamente 3 operaciones que cumplen con todas sus condiciones, y aquí está el promedio, el max, el min y el super. Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo. Tipo de operación, arriendo. Pero esto va a ser un nivel más de complejidad. Tipo de inmueble, oficina. Comuna, Las Condes. El año es un campo, porque no existe el título de la tabla inmobiliaria que se llama 2006. Pero en vez de campo le pusimos 2006 porque vamos a utilizar eso. Entonces aquí vamos a poner una fórmula donde diga año. La función año lo que hace es extraer el año de una fecha. Entonces, el año de esta fecha, o sea, me va a extraer el 2004. ¿Y qué queremos saber de esto, de esta primera fecha? Si es igual a este año. Entonces, vamos a apretar aquí, Enter, y nos va a dar falso. La primera no es mayor que el año 2006. No es igual al año 2006. Vamos a... El año no es igual al año 2006, ¿ven? Después va a preguntar a cada uno si es igual al año 2006. Si queremos que cumpla todas estas condiciones. Ahora, vamos a considerar solamente las fechas que sean correspondientes al día lunes. Entonces, vamos a usar la función aquí, texto, ya la habíamos usado antes. El valor vendría siendo la fecha de operación, punto y coma, y que lo que queremos extraer es el día, la hora de la fecha. Lo que queremos saber acá, si esto es igual a lunes. La primera fecha corresponde al día lunes. Y después de las 12 horas, entonces aquí vamos a poner función hora, que extrae la hora. Vamos a ir acá, vamos a escoger esto para escoger la hora. Extrae la hora, me daría el resultado como un 15. Lo que queremos saber si es igual a las 2 o después de las 2. Ahí está. Vamos a cambiar este signo igual que por mayor que, después de las 2. Entonces acá, esta vez le vamos a dar un nombre a este nombre, criterio. Criterio. Entonces, cuando queremos sumar con todos estos criterios, vamos a la base de datos suma. Nos pide una base de datos inmueble. Inmueble. Ahí está. Punto y coma, el nombre de campo donde vamos a apurar valor operación. Punto y coma, y el criterio es todo esto, porque ya le asignamos un nombre que se llama criterio. Esto también nos va a dar lo mismo acá, solamente que acá le cambiamos B de suma por B de contar. Tenemos una operación que corresponde a arriendo de oficina en Las Condes, donde el año es 2006, día lunes, y después de las 12. Y esta es la suma de todo eso. ¿Ven? Bueno, hasta aquí vamos a hacer ejercicio, hicimos bastante ejercicio, y ahora solamente mirarlo y tratar de ponerlo en práctica en su puesto de trabajo. Lo más importante es eso. ¿Ve? Ahora nos vemos en la próxima unidad, y vean las veces que sean necesarios este video, y apóyense con YouTube, con Google, como siempre digo, como apoyo complementario. Y obviamente descargan estos archivos para que los puedan resolver. Ya.
Nos vemos. Éxito.